Bendecido momento presente de Kines Planetarios, les doy la bienvenida a este tercer capítulo de Cronomancia, el podcast sobre la ley del tiempo en donde estaremos revisando las firmas galácticas de algunos artistas planetarios y reconocidos famosos. Nuevamente tengo a mi compañero acá, análogo perfecto, Kim26, Sebastián Paredes. ¿Cómo estás, enlazador de Mundo Cósmico? Bienvenido a la Cueva del Descubridor nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Feliz de jugar aquí con los códigos sincrónicos. Acuérdate que somos antípodas. Bah, siempre digo lo mismo, antípodas, perfecto. Antípodas. Y feliz, pues feliz de encontrarnos con cuatro personajes planetarios, artistas planetarios y poder ahí desmenuzar cada una de sus vidas utilizando este conocimiento. Sin duda, estuvieron buenos los dos podcasts. Siento que la recepción del público ha sido bastante buena. También siento que la dinámica de estudio y de conversación también es entretenida. Hemos aprendido un montón, hemos estado trabajando un montón para poder lograr y entregar este trabajo a los demás. Em, Vamos directo al grano, creo yo. Yo creo que ya la gente un poco, los que nos siguen, saben un poco qué se trata Cronomancia. Ujú. Y la idea es poder entregar la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo para también poder que la gente tampoco se gaste mucho tiempo en ver nuestro podcast. Pero bueno, en esta oportunidad tenemos 4 invitados, ¿cierto? Tenemos una King 33, la reina Isabel, que hace poco murió, que tenemos ahí hartas sincronías que vamos a hablar. Tenemos a Carl Sagan, King 35, Águila Solar, que ahí tenemos también varias sincronías. Ujú. Tenemos a King 34, a Gabriela Mistral, Ujú. poeta y escritora educadora chilena. Y vamos a terminar con King 39, Tormenta Cósmica, con Wolfgang Mozart. Así es. Wolfgang Amadeus Mozart. Así que, ¿te parece, Seba? Una sola cosa antes de partir. Recordarle a la gente que si es que no entienden todos los conceptos que vamos a estar hablando, principalmente sobre qué es el oráculo de la quinta fuerza, qué son los kines, etcétera, etcétera, que es una firma galáctica, hay un curso disponible que voy a dejar aquí, creo que sí, aquí. El link a los cursos para que los puedan ver, ahí pueden comentar, pueden hacer preguntas. Y la idea es que sea como una herramienta complementaria a este programa. Así que, ¿te parece si partimos con la reina Isabel? Perfecto. Hay que recordar que estamos evaluando o analizando la tercera onda encantada, la onda encantada de la mano, La onda encantada de la mano. que comienza con el Kim 27, mano magnética, ¿cierto? La mano en el tono magnético, y trasciende en la tormenta, el Kim 39, tormenta cósmica. Así que es súper interesante, creo, esta onda encantada de la mano. Mm. Nosotros creo que la vivimos de cerca porque tenemos un espejo cristal Exacto, que nos enseña tanto, nos ha orientado mucho acerca de esta herramienta de conocimiento. exacto. La onda encantada de la mano es para conocer, para realizar y sanar. eh, por ende, cada uno de estos personajes que vamos a estar revisando lo vamos a estar viendo enfocado en este propósito de a ver qué hicieron estos personajes. Claro, y qué hicieron y también cómo el orden sincrónico afectó en sus vidas. Porque en el fondo sabemos que la ley del tiempo hace consciente lo que antes estaba inconsciente. Mm. Y de repente cuando uno analiza las biografías de los artistas, se encuentra con cosas con sincronía, esa es la palabra técnica, Ujú. que en el fondo van marcando ciertos hitos que son públicos, porque en el fondo para tú poder calcular algo tienes que tener una fecha, Mm. y que de alguna manera, observándolo a través de, de los lentes de la ley del tiempo, podemos encontrar una explicación oculta o sutil dentro de la vida. Así que eso es lo entretenido, la verdad, y eso yo creo que es lo que a la gente le interesa y a nosotros también, porque es lo que nos causa cuando encontramos una sincronía, es como, wow, mira qué entretenido, qué interesante. Y esto sirve también como ejemplo para que cada uno revise su propia biografía. Por supuesto, Todos los Kines Planetarios empezamos también a desmenuzar la uno siempre parte por la sincronía familia. y por la familia, exacto. A ver quién, mi padre, mi madre, los años importantes, qué año, qué quinta va transitando, qué Claro. fecha fue. Y la idea de lo que hacemos acá, jugar con la cronomancia, es para que los que quieran seguir aprendiendo y profundizando tengan, por cierto, un formato de análisis de la sincronía de estos personajes y después poder integrarlo en sus propias sincronías.
Cronomancia es el término exacto de esta cuestión. De ahí el nombre del podcast. Pero bueno, la reina Isabel. La reina Isabel. Nació un 21 de abril de 1926, que está codificado por el KIN 33, caminante del cielo resonante rojo de la onda encantada de la mano. Tiene un psicrono, una unidad cronopsi, que es el número 200, el sol entonado amarillo, que es de la onda encantada del guerrero. Esos son Ujú. como los dos grandes códigos que rigen la vida de la reina Isabel. Y como un personaje que ya trascendió el 8 de septiembre del 2022, que trascendió en un caminante solar rojo, un 1513, O sea, caminante solar igual, o sea, nace en nace a caminante caminante. y trasciende como caminante, Ujú. y que la suma de los dos caminantes es enlazador eléctrico, que es el 1546 de la onda encantada de la semilla. Si nosotros analizamos el caminante y el enlazador dentro del flujo galáctico, kármico y solar profético, caen dentro del planeta Marte. Entonces estamos hablando de literalmente una persona marciana. ¿Te fijas? Que tiene un cargo como que es el más importante del mundo, como reina, Mm. que tiene también un poco ahí, podemos hablar, como habíamos conversado antes, un poco sobre el arquetipo que significa ser una reina, y que de alguna manera su vida está extremadamente biográficamente y cronológicamente registrada. O sea, es una persona que sabemos toda la historia completa, así que hay hartas cosas que podemos ver. Hay una fascinación por siempre por la historia de la realeza Claro. y todo lo que le pasa y con quién se casa y los vestidos y bueno, mucha gente sigue. Puede gente seguirle y puede gente que esté en desacuerdo, sin duda. Sí. Pero bueno, partamos por la afirmación, o sea, el arquetipo galáctico es el profeta. El caminante del cielo tiene como arquetipo galáctico el profeta. Y vamos a démosle con la afirmación diaria y el oráculo de la quinta fuerza. La afirmación diaria del KIN 33, caminante del cielo resonante rojo, es canalizo con el fin de explorar, inspirando la vigilancia, sello la salida del espacio con el tono resonante de la sintonización y soy guiada por el poder de la fuerza vital, guiada por la serpiente. Por la serpiente, sí. Y analizando su oráculo del caminante del cielo resonante, como análogo tiene al enlazador de mundos resonante, Sí. de la onda encantada del sol, tiene como guía a la serpiente resonante, tiene como antípoda la noche resonante azul Sí. y como oculto la estrella resonante. Exactamente. Y dato para los estudiantes, siempre que uno ve el oráculo en la quinta fuerza, cuando es tono resonante, todos los tonos de su oráculo son Son resonantes. resonantes. El único tono galáctico que tiene esa Siete característica. en todos sus tonos. 7 en todos sus tonos. Entonces, analicemos la vida de la reina Isabel. Más que irnos, como que estaba pensando, más que irnos a todas las sincronías que encontramos, que son bastantes, sería interesante como hablar un poco de la reina Isabel, porque en el fondo ella cuando nació no era una de la línea de sucesión, porque ella es hija de el segundo príncipe del rey que estaba en ese minuto, Mm. y que solo se entera que cae en la línea de sucesión cuando nombran rey al hermano de su papá, y él dimite porque en el fondo se casa o se enamora de un estadounidense que para la monarquía no es algo válido. En esa época estaba Winston Churchill como primer ministro y le recomiendan no casarse, terminar y seguir con la realeza, pero el rey de ese minuto dice prefiere dimitir y entra como rey el papá de la reina Isabel. Entonces Mm. llega como a esta como esfera de poder independiente que es noble, llega como de una forma súper rara. No es lo normal. Antiguamente la gente, los reyes o los príncipes se mataban entre ellos para llegar a ser rey, y que cuando ya uno llega a ser rey y, ¿cómo se llama? Lo coronan como rey, o sea, llega a ser rey y dimite, es como raro. Claro. ¿Abdicar la palabra? Abdicar es la palabra, tienes Ujú. razón. Pero bueno, ella nace como decíamos, caminante resonante, y ya a la edad de los 18 años empieza como a tener ciertas como responsabilidades. Mm. ¿Cómo se llama? Le dan el cargo de jefa de la Mancomunidad de Naciones a los 18 años.
en una fecha 21 de abril del 44, que cae como noche cristal azul, que es su antípodo, ¿cierto? Su antípoda de Su noche antípoda es noche. noche, ¿cierto? Y ahí como que está a cargo del Reino Unido, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, de Pakistán y de Ceilán, que en esa época eran como los reyes, las colonias Las que colonias. eran británicas. Después, ella es como se llama, es nombrada reina en 1952, que es el año del descubrimiento de la tumba de Pakal. Y pasa algo raro porque justo en esa época estaban con un conflicto bélico, por lo tanto su coronación se pospone en 16 meses y es coronada ¿cómo se llama? En junio Del del 53. 53, en un 1550 que es perro espectral blanco, que es de la onda encantada del sol y que su ciclono es sol, ahí tenemos una conexión. Mm. Y que lo interesante de ese momento es que la BBC transmitió este evento en más de, ¿cuánto? Aquí tengo, son en casi todo el mundo, en más de 41 idiomas, y fue la primera coronación que fue transmitida, lo cual, sí, por televisión. Y sin duda eso genera como en el subconsciente de la mente algo como que la posiciona en esta categoría como de Global. reina del mundo. O sea, sabemos que es la reina de Inglaterra, sabemos que es la reina de las colonias de Inglaterra, pero que en el fondo todos sabemos quién es la reina de Inglaterra. Y es como la reina, es como el punto más alto en el que uno puede estar en cuanto a la estructura como organizacional mundial, ¿cachai? Ya es como, es trascendental, ni siquiera ya es solo un país, sino que todo el mundo sabe. Y eso queda demostrado con la muerte, que fue un evento global. Y importante, cuando hemos estado estudiando la vida y la duración de todo su periodo, Sí, es la reina más longeva, o sea, es la reina que, digamos, tuvo por más tiempo en su cargo. 70 Y años. 70 años, lo más probable es que haya sido la reina de 3 generaciones, o Claro. sea, pensando en nuestros abuelos, en nuestros padres y en nosotros, todos conocemos a la reina, sobre todo en Inglaterra, y como bien decía, como fue televisado su ascenso, fue la primera reina que apareció en los medios al globo entero, Claro. entonces la más Que conocida. está en la retina de todas las personas. Sí, hay que acordarse que nosotros venimos de un país donde jamás hemos tenido ni un rey ni una reina, por eso Claro, no está claro. como en nuestra psiquis tener una reina o un rey. Pero Claro. sí era importante también entender el arquetipo de la reina, ¿no? Claro. Como lo es la naturaleza, la reina de las abejas, la reina La de de las las hormigas, hormigas, claro. que es básicamente alguien que nutre, se encarga de gestar y nutrir. Exactamente. Así como arquetipo es siempre bueno, y por eso quisimos también comenzar con lo femenino. Claro. Nos cargamos mucho a lo masculino en los En los primeros otros dos. episodios, Sí. así que quisimos también abarcar mucho más el femenino, sobre todo en la onda encantada de la mano, ¿cierto? Claro. Que también tiene que ver mucho Con con la la sanación. sanación, Sí, ¿cierto? Las tenéis mujeres razón. tienen una sensibilidad muy especial para lo que es la sanación. Ahora, hablando del tema de la longevidad y el tema de cómo se llama de los años, solo es superada por Luis XIV de Francia, que gobernó por 72 años, y el tercero en la línea es Pakal. Acá el botán. Pakal Botán es el tercero en la línea como el gobernante más longevo, que tiene un periodo de 52 años. Incluso creo Mira que, qué sincrónico, claro, 52 años. incluso me acuerdo hace un tiempo vi un documental sobre la reina Isabel, o sea, unos clips en History Channel de estos temas en donde lo comparaban así como la reina Isabel superó a Pakal, ¿cómo se llama? Este rey maya, ¿cachai? En cuanto a lo que años de gobernabilidad se refiere. Entonces también hay como una conexión. Claro. Y haciendo también un poco como el tema de la reina, que tú habláis como arquetipo, y tratando de entender un poco el caminante del cielo como como su destino, Mm. siempre se habla, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la progresión de los sellos solares y tenemos al humano en la posición 12 y el caminante del cielo en el 13, que en el fondo
la transformación del ser humano en un profeta que se eleva a un nivel superior y que ya es un caminante del cielo. ¿Te fijáis? Que está como un Skywalker, que está como por sobre el humano. Es como el paso evolutivo siguiente al ser humano. Como el despertar. Siempre el caminante del cielo yo lo he visto como el despertar. Y aparte se le abre el espacio. Mm. ¿Cachai? Se le abre como el espacio. Yo lo veo como la posibilidad de hacer lo que tú quieres en el espacio que se te da. Que hoy día está relacionado mucho con el dinero. ¿Cachai? Una persona que tiene mucho dinero tiene mucho espacio para hacer lo que quiera. ¿Cachai? Claro. Entonces, pero desde el punto de vista espiritual, el caminante del cielo es el que sobrepasa ese límite. Y si tú observáis con un lente materialista lo que es el caminante del cielo, en el fondo es la monarquía. Es esta como los que están arriba. Casta de humanos que están como sobre el ser humano y que el ser humano aspira, porque en el fondo cuando uno es niño, por lo menos en la época de nosotros, cuando yo era niño, lo que se veía en la tele eran monitos animados de Disney. Y Disney son princesas, reyes, príncipes, y todas las niñas son princesas, y todo en el fondo nos gustaría haber nacido en la monarquía, porque en el fondo está en un nivel superior a la media. Privilegio. Y tanto así que en alguna época de la historia la aristocracia, que en el fondo y los mercaderes con plata, lo que quieren es comprar sus derechos de nobleza, como hacer ese paso que como repito, en la progresión de los sellos solares está del humano al caminante del cielo. Entonces, de nuevo, desde el punto de vista materialista, el caminante del cielo representa la monarquía, desde el punto de vista espiritual, al profeta. Entonces, ahí, y que esta persona, como lo decíamos al principio, nace en un caminante del cielo, o sea, nace como reina, muere como reina, y la suma da enlazador de mundo, y el enlazador y el caminante, dentro de la cosmología del Telectonón, están asociados al planeta Marte, en el fondo, y Marte es de donde provenimos según la ley del tiempo, como el último planeta, el último experimento antes de la Tierra. Es como súper característico cómo se marca esa visión en su vida. Pasemos por a ver qué sincronía encontramos durante su vida. ¿Hay alguna historia así como...? Parte tú. Mira, bueno, como bien decías, la coronación fue en un perro rítmico. Ya. Y en todo ese proceso de cuando ascendió, porque del ascenso a la coronación, como bien los decía, por la guerra, comenzó sí en la liberación con la luna espectral. Ya. O sea, ahí ya se transformó, seguramente fue algo sorpresivo porque su padre murió joven. Claro. Entonces ella era muy joven cuando se transforma en reina. Claro. Por eso también batió todos los récords de longevidad en el cargo, ¿cierto? Claro. Y bueno, 7 décadas son como... Es harto tiempo. Es harto tiempo. Sí tengo que, bueno, se casó con el rey Felipe. Sí, claro. Que era de... Duque de Edimburgo. Duque de Edimburgo y de Grecia, me parece. Grecia. Algo tenía su nombre es Felipe de Grecia y Dinamarca. Eso. Y después le dan el título de duque para que se pueda casar. Y tiene el kin de El Espejo Cósmico. Espejo cósmico, exactamente. Y el espejo cósmico con el kin 78, sí, más el kin 33, que es el caminante del cielo, exactamente, hacen el mono resonante. El kin 111. Kin 111. Y la fecha de su matrimonio ¿Ya? calza en un, ¿cómo se llama esto? Un mono resonante. O sea, También. la sumatoria de sus kines Claro. es mono resonante y cuando ellos se casaron era También un mono es. resonante. Es súper difícil encontrar ese tipo de sincronías porque es como que lo hubiesen pensado. Sí, o sea, la probabilidad es bastante... son bastante altas. Si tú tiráis eso a número en probabilidad, inconscientemente llevado al millón, ¿cachai? Claro. Es súper cómo se llama. Y lo otro es que el 1511 es de la onda encantada de la serpiente. Y la serpiente es el guía de la reina Isabel. De la reina Entonces, Isabel, sí. También tiene mucho que ver con un matrimonio que desde el punto de vista del orden sincrónico tiene un potencial muy grande. El 111 es un número maestro y la serpiente es como un cambio. Y es en la historia de la reina Isabel el hecho de haberse casado y haberle dado a ese como cargo de reina los hijos,
que algo importante y que no haya terminado separado, porque si tú analizas hoy día la historia de la monarquía inglesa, hay separaciones, hay muerte, hay, ¿cómo se llama?, escándalo, hay gente que renuncia a los cargos, o sea, es como súper complejo mantener la cuestión unida, porque en el fondo Claro. hay muchos que nacen príncipe y no quieren después serlo. ¿Cachai? Entonces, como hay una rareza en ese sentido. Y, o sea, se pudo mantener por esos 70 años y 216 días, creo que son así como la cantidad Ya, exacta, ya. gracias a que seguía y que el arquetipo y el sello de la serpiente le ayudaron a sobrevivir por tanto tiempo. Hay que Claro, acordarse que, claro, como tú bien decías, es un verdadero privilegio nacer en esa clase, claro. pero también tiene mucho riesgo. Sí, O claro, sea, po. está lleno de la historia Hay por un, el poder, hay personas que son capaces de hacer lo que sea. incluso creo, hay una historia que me hiciste acordar ahora en donde hay un desfile, donde ella está como paseando, mostrándose, y un Ujú. tipo con un arma de fogueo dispara 6 veces. Oh, mira, Y claro, no pasa nada porque era un arma de fogueo, pero en el minuto son 6 disparos. está muy expuesto. Está muy Mm, expuesto. Y cuando lo entrevistan y le preguntan por qué hiciste esto, diciendo porque quería que me conocieran. Y ya, ese era un momento en donde ellas la estaban presentando. mira. Em, Bueno, y muere en el caminante, como bien decía, en un caminante de cielo solar, que también es de la onda encantada de la serpiente. Así que También en la onda está. encanta de la serpiente. Exacto. Acá tengo otros, por ejemplo. Déjame ver. También hice una analogía con Winston Churchill, Ujú, que él es guerrero solar amarillo de la onda encantada de la estrella, y la estrella el oculto de la reina Isabel. Y ujú, Winston Churchill fue un primer ministro súper conocido. Sirvió para el papá en el conflicto de África principalmente, y después fue el primer ministro con el que ella surgió. Entonces, a ella le traspasan una información muy acabada de este personaje que es escritor, ¿cachai? Que es filósofo, que es primer ministro, que es un personaje súper importante en de- la de- etapa de- más importante con de carácter, la Segunda ¿cachai? Guerra también. Y el primer ministro es como el presidente del país, ¿cachai? Un cargo súper importante. Y entre los dos suman el Luna Eléctrica. Y pensando en la luna eléctrica, De es su de la onda misma, encantada de la mano. exacto, de su ¿Cachai? misma onda Entonces, encantada. en el fondo, yo siento que ahí también hubo como un inicio muy bien fluido, Mm, dándole como paso a lo que es la luna, y que le permitió sentar como los cimientos de esta larga trayectoria de gobierno mm, o de monarca, en donde pasa por muchas cosas. Tiene incluso una fecha que tengo acá, que es en el 24 de noviembre del 92, cuando es el año horrible que ella le dice, que da ese discurso en un 1560, ujú, que es solo autoexistente, y el sol es su cicrono. ¿Cachai? O sea, hay algo también ahí marcado. mm, ¿Y qué fue lo que pasó ese año? Sus hijos Carlos y Andrés se separaron de su esposa. Una de esas esposas es la Lady Di, claro. ¿cachai? Que después termina muriendo. Y también, ¿cómo se llama? Su hija Ana se divorció y un incendio destruyó gran parte del castillo de Windsor. Es Mm. decir, le pasaron como que también en la vida de la realeza también hay tragedias, ¿cachai? Uno es como que uno no está Exento ahí exento de algún problema. y ese año, el ¿Sí? año horrible que ella lo lee, ¿cierto? Así como Dice su Annus año horrible. Horribilis, era el nombre Exacto. que le da ¿Qué en ese. king estaba transitando en ese año 92? Su ¿Ya? antípoda. Perfecto. Noche. ¿Qué noche? Una noche galáctica. Una noche galáctica. Sí, todo ese año 92 ya estaba transitando una noche galáctica y le pasó todo eso, que definió como su año horrible. Mira, no tengo mucho más como, Yo tengo una como... historia bien A ver, dale, dale, interesante dale. Cuenta, cuenta, cuenta. porque cuando pasó, como tenemos esta información de la reina que murió hace tan poco, Sí, empezaron a ver claro. documentales, A reflotar. anécdotas, y como nosotros, bueno, somos chilenos, vivimos en Chile, comenzaron los reportajes de cuando ella vino para acá. Y cuando ella vino, se fue al sur de Chile, a un pueblo a una ciudad que se llama Pucón, pueblo, más o menos pueblo. Y en esa época había un gran hotel, el Hotel de Pucón, así que estuvieron ahí, la recibieron, todo muy protocolar.
y hay una anécdota de que uno de los asesores que ayudó a manejar, ¿cierto? Todo lo que se le tenía eh, como para recibirla y atenderla, un asesor la apuró. Y eso le quedó grabado y como anécdota lo recuerdan que cuando ¿cómo se llama esto? No sé si algún presidente o algún cónsul o algún embajador fue a visitarla a Inglaterra, le dijo que este asesor, por favor, supiera que ella es dueña del uso horario. O sea que ella tiene la capacidad de controlar absolutamente el tiempo de todos. Claro, claro. Qué interesante esto porque es muy caminante de poder, ¿cachai? Absolutamente. O sea, tiene una capacidad de ejercer su poder, inclusive hasta el tiempo de todos. Es una cuestión Claro, así, claro. pero yo si quiero mover el reloj, lo muevo, ¿no? Como Claro, claro. algo. Es una decisión que cae sobre mi silla, sobre mi Sí, cargo. sí. Y eso también lo podríamos asociar a la vigilancia del caminante, Sí. del control de tener como, oye, ojo conmigo que yo estoy en una posición Mm. de privilegio, pero además estoy atento a todo lo que está sucediendo. Inspirando la vigilancia, eso es lo que dice su Claro, firma galáctica, y hay sí, que entender que ella tiene poder sobre la iglesia claro, anglicana. O sea, todo lo exacto. que pasa a nivel de iglesia en Inglaterra pasa por la reina, en este caso, ahora por el rey. Y el canalizo del resonante es que todo pasa, canalizar, esa es como la vía. Sí. Mira, esa tan interesante. Lo último que puedo mencionar, que lo encontré como algo divertido, más Ujú. que una sincronía, es que el príncipe Carlos es perro lunar, Perro lunar. King 210, y su cicrono es mono eléctrico, King 211. Mira, Yo conozco solo una persona de todos los kines que he sacado que su kin es exactamente su cicrono. mira. ¿Cachai? Y eso sí que es difícil, porque son ciclos completamente Y distintos. que va a ser el rey, el próximo rey que El que viene, hace- ¿no? Y O bueno, sea, ya. y que lo divertido del rey, que yo estudié, o sea, salí del colegio, de un colegio británico, y Ujú, nos hacían cantar el God Save the Queen, que ujú. ahora es el God Save the King. O sea, es tan importante la figura de Claro. la rey o la reina, que dependiendo si es mujer o hombre el que está a cargo del gobierno, cambia el himno nacional, que en Mm. el fondo no es un himno nacional, sino que es un agradecimiento a la monarquía. Por eso no tienen un presidente, Por tienen un eso primer tienen un ministro, primer porque ministro. está el rey o la Exactamente. reina. Pero bueno, eso sería entonces por La la reina reina Isabel, Isabel, King como decíamos, King 33. 33, caminante del cielo y que tiene como arquetipo el profeta. Mm, Vamos al segundo invitado, que es un King 34, ujú. ¿Qué le que sigue? es Gabriela Mistral. Lucía Godoy Alcayaga, su nombre original, Gabriela Mistral es su nombre de poeta. Ujú, Nace un 7 de abril del 1889 como mago galáctico blanco. Arquetipo el mago. Trasciende de la onda encantada de la mano, que es la que estamos revisando. Trasciende un 10 de enero del 57, que es mano lunar azul. 1567 de la onda encantada del enlazador de mundos. ujú. Y la suma entre la muerte, o sea, la trascendencia y el nacimiento es dragón planetario rojo 1501, onda encantada del humano. Su cicrono es 1514, mago planetario blanco de la onda encantada de la serpiente. Han salido hartos de la onda encantada de la serpiente en este. Y creo que Gabriela hay. Mistral, una maga Claro. por donde se le vea, Y mago planetario, bueno, porque es mago galáctico como King, mago planetario como como Cicrono. Cicrono, y el mago planetario es el King de John Lennon. También hay una cuestión ahí que tiene que ver con el tema del planetario, de hacerse como conocida a nivel planetario. Mm. Así que démosle entonces con la firma galáctica y con su oráculo de Oráculo. la quinta fuerza. La Gabriela Mistral, mago galáctico blanco, King 34. 34. La afirmación es: armonizo con el fin de encantar, modelando la receptividad, sello la salida de la atemporalidad con el tono galáctico de la integridad y soy guiado por el poder del sinfín. Que es el poder del espejo. Del espejo. Revisemos entonces el oráculo. Como quindestino entonces del mago galáctico blanco, como análogo tenemos a la serpiente galáctica Sí. roja, el 1525, como guía, como se era guiada por el poder del sinfín, le guía el espejo Galáctico. galáctico blanco, que es el 1538. Como antípoda está la semilla galáctica,
que es el KIN 164, y como oculto tiene a la mano rítmica, KIN Exactamente. 227. Y ahí podemos partir al tiro con un tema de la mano. Escritora. Escritora, Oculta. poeta. Claro. Y igualadora. Tratando de llevarle la información. Pero bueno. Y de la onda encantada de la Y mano. de Así la que onda una encantada de la maga mano. Tenés encargada de razón. hacer. Mano a mano. Sí. Bueno, Gabriela Mistral nació en Vicuña, cerca del Valle del Elqui, que eso es la cuarta región dentro de Chile. Ujú. Ya a los 13 años escribe su primer poema, que es algo importante. En 1910 empieza su viaje por Chile, en donde visita, ¿cómo se llama? En Traiguén, viaja a Antofagasta, viaja a Los Andes, viaja a Punta Arenas, viaja a Temuco, viaja a Santiago. Muy maga, viajera. Muy maga viajera. Y lo interesante de Gabriela Mistral, creo yo, que más que las sincronías, que tampoco encontramos muchas fechas que podamos hacer con el tema del oráculo, yo siento que el arquetipo del mago está muy bien representado en ella, porque en el fondo ella estudia, se hace educadora, pero después se va a donde están los pobres, a donde están los indígenas, en un Chile en donde hay un analfabetismo muy Absoluto, grande, sí. absoluto, es el problema más grande, y empieza a generar como este tipo de educación dirigida hacia las personas con escasos recursos, y que de alguna manera quiere como hacer una educación ad hoc Ujú. a la realidad cultural de los países y no heredar toda la educación que era europea, principalmente traída por las profesoras alemanas, que eran como los Estándares. estándares. De hecho, su gran legado es eso, es la educación rural. Exacto. Yo tengo que, cuando ella comenzó a interesarse en la docencia, a escribir, tuvo como referente a su profesor, que fue Bernardo Sandón, en ¿Ya? La Serena, y que el KIN es mano cósmica. Ah, mira, ya. Así que este profe, mano cósmica, que trasciende lo que es en ella su propósito, la incentiva a formarse, y lo que le pasa es que ella tenía muchas habilidades para escribir, para expresar, para enseñar, ¿Ya? pero nunca se formó académicamente. Exactamente. Antes de formarse ella ya era una docente, pero no la pescabas mucho porque no tenía lo académico, no tenía el Claro. título. Sí consiguió su título ya cuando se formó en Santiago, transitando la tormenta eléctrica. Cuando estaba en su año de tormenta En eléctrica. su año de tormenta eléctrica, y allá se titula, y ya todos estos prejuicios que tenían sobre ella por no ser una académica, ¿cierto? Titulada, Claro. ya la empieza a tener, ¿cierto? Un nivel de importancia, y después ya tiene como la figura para, por así decir, ser exportada. O sea, todo lo que Claro. ella visionaba con lo que estaba explicando de la educación rural fue de interés internacional, y ahí es donde se lanza a México. A México, claro. Y Y, pasa como 3, 4 años en México. y que quien estaba transitando cuando se le presenta ese desafío, tormenta lunar, Siempre con la tormenta ahí. causando transformación. Acordémonos que la Exactamente. tormenta es de que causa transformaciones, y en el tono 2 es un desafío. Mm. Y se va a México con el desafío de implementar un formato de educación rural, Exacto. y que se mantiene hasta los días Claro. hasta hoy en día. Es que es lo interesante, independiente que nosotros conocemos a Gabriela Mistral, es más conocida por sus poemas y por el premio Nobel. En el fondo, el legado, más que un premio, que es como que el común de la gente posiciona el premio, ¿cachai? Como que, no, es premio Nobel de literatura, ¿cachai? Pero en verdad su verdadero aporte es llevar la educación hacia el mundo rural. Y no solo lo hace en Chile, también lo hace en México. Claro. Entonces, ese es el mayor legado, porque en el fondo se da cuenta de que en un país analfabeto, cuando el analfabetismo está muy presente, es muy difícil crecer desde ahí. Incluso ahí tiene parte de los, ¿cómo se llama? De las fechas que encontré, es que en el gobierno de Alexandre Palma, entre el año 1920 y 1925, que era un amigo cercano de ella, logran la educación primaria obligatoria. O sea,
bajo su alero está la obligación de ir al colegio, lo cual Mm, puede ser visto por algo malo por la gente que están en contra del sistema, ¿te fijáis? Pero en el mm, fondo, desde el punto de vista de la educación, llevó la educación. Y eso pasó en una fecha que fue 26 de agosto del 1920, un perro espectral, un King 50, mira. que es el mismo King de la transmisión de la coronación de la reina Isabel que vimos Ah, anteriormente, mira. fíjate, de la onda encantada del sol, que es la onda encantada siguiente. Los números ahí van a empezar a A repetirse, repetirse sin duda. independiente de los personajes que veamos en diferentes siglos. Y lo otro que encontré, que también creo que no tiene una relación directa, pero sí tiene mucho que ver con su nombre, es que en el 1914, el 12 de diciembre, gana un concurso llamado Juegos Florales. Mm, Y desde ese concurso, en ese, fue cuando se empezó a llamar Gabriela Mistral. Y esa fecha de cuando gana el concurso, 12 del 2014, es un King 48, una estrella solar. ¿Cachai? Entonces, mm. como que de una manera es una Es estrella. una estrella. ¿Te fijáis? Como Gabriela Mistral. Podríamos decir, nace como Lucía Godoy Alcayaga, mago galáctico, pero al adquirir este nombre en una fecha específica se transforma también en una estrella. Y una estrella que brilla y que el Mm, mundo lo ve. Ahora, el mago tiene esa capacidad mm, de comunicar y generar la receptividad y estar también dentro del alero, por así decirlo, de la atemporalidad. mm. Decíamos al principio que como Cicrono tenía el king de John Lennon. ¿Cachai? Como el mago también está Bob Marley, también es como un mago reconocido y hay muchos magos que son reconocidos. Y hay que acordarse que el mismo king de ella es el king de otra de las grandes mujeres que tiene este país, de Chile. Tenéis razón, de La Violeta gran Parra. Violeta Parra, que de cierta forma tiene una vida más o menos parecida. Tuvimos que, de hecho, Decidir, decidir sí, me entre acuerdo. Se Violeta me había Parra, olvidado, pero no me acuerdo. para todos aquellos que saben de que Violeta Parra es una Una maga mago galáctica. galáctica y les habría gustado escuchar. Tuvimos que decidir porque la vida de Violeta Parra también También. es Quizás para admirable. para el próximo giro galáctico nos tocará ver otros 4 personajes y ahí podemos poner a la Violeta Parra, sin duda. Sí, Y lo otro también que quería ver con el tema del oráculo es el guía. Es como se llama, es espejo. este espejo en donde mucha gente se siente reflejada por la obra. ¿Cachai? Mm, Había, en uno de los documentales que vi de la Gabriela Mistral, había una de las personas que la conocía que decía que la gracia que tenía, como en la práctica, era que lograba entrar a una sala con gente desconocida, captar la atención de ella, o sea, generar la receptividad y ocupar y cambiar su forma de lenguaje para poder transmitir una información. Que yo creo que eso es como lo que caracteriza al mago en general. mm. Esa cosa de que cuando un mago entra a una sala, como que cambia la vibra y trata como de sutilmente mezclarse y cuando habla o cuando dice algo, de alguna manera logra que la gente le reciba esa información. Tiene el ¿Cachai? poder de la atención. ¿Te acuerdas Tiene- que en la onda encantada del mago hablamos mucho de eso? de De la que, atención, del ¿cachai? poder que tiene eso sobre la Y la atención. atención es el poder de la semilla, el poder de la atención, de la conciencia, de estar ahí, Ujú, ¿cachai? Entonces el mago como que es encantador, mm, siempre como que tiene esta matiz en donde encanta al mundo entero y la gente como que se abre a recibir un mensaje, ¿cachai? claro. Entonces la Gabriela Mistral tiene mucho, mucho de eso. Y bueno, cosas que le suceden, en el 22 se va a México, Ujú, hace este programa y tiene esto mismo, se va a los pueblos, se va a la selva, donde están los indígenas, a mm, tratar de armar un proyecto que hasta el día de hoy está funcionando. En el 25 vuelve y le dan una jubilación extraordinaria, o sea, el gobierno se hace cargo por la obra de ella. Esto pasa en el año 24. mm, Después, en el año 38, llega Pedro Aguirre Cerda a la presidencia de Chile, que es un amigo muy cercano de ella también, y con él construye la mayor red como de escuelas y hace crecer a todo el profesorado. O sea, en el mm, fondo, los profesores se hacen como muy importantes en la educación mm, y crecen a través de la escuela más puestos de trabajo, más niños, entonces como que da un crecimiento importante a lo que es la educación. mm. Y ya después, en el 45, gana el Premio Nobel de la Paz, Y ya que trasciende a nivel internacional. O sea, siempre cuando el premio Nobel
te ponen en el mapa, ¿no? Y Como no es el en de La Paz, es el de literatura, me equivoqué. Perdón, ya. sí, pues en el de literatura. Y Y igual interesante saber que Gabriela Mistral, que siempre fue como su seudónimo, y que sí. tú bien contabas que había nacido como en una estrella solar, Mm, Gabriela Mistral viene de dos artistas también claro. literatos, que son Gabriel D'Annunzio, que era un Ya. espejo galáctico, que es Como su guía su perfecto. guía perfecto. Ya. Y de ahí nace el nombre de Gabriela. De Gabriela. Y Mistral viene de Frederick Mistral, que era un caminante del cielo cristal. Mira. Así que Gabriela Mistral, en Claro. combinación de este espejo galáctico Con el y caminante. con el caminante cristal, hacen el mono resonante. El mono resonante de nuevo. El El 111. De 111. la onda encantada de la serpiente. Y llegó ese mono resonante hasta llegar al Premio Nobel de Literatura. Mira qué interesante, ¿eh? Ahora, como los premios Nobel se entregan el 10 de diciembre de todos los años, el 10 de diciembre tiene como ciclono la Tierra lunar, que el ciclono del descubrimiento de la ley del tiempo. Ujú. Como que tiene esa característica y es la primera mujer iberoamericana en recibirlo. Y cuando recibe el Premio Nobel, es en un Kin Dragón Cristal. Dragón Cristal. Y ella está transitando el Mago Cristal. Ah, perfecto, el Así que mismo están tono. en el mismo tono. Perfecto. Y lo último que tengo sobre Gabriela Mistral es que en el 8 de enero del 49 se hace la ley de sufragio femenino, que cae en un Kin 5, serpiente entonada, que es de la onda encantada del dragón, la serpiente, el análogo, y representa el resultado de todo un trabajo de la vida. O sea, en el fondo es el punto culmine de su trabajo, porque en el fondo fue la primera activista, ¿cachai? En Chile, en donde ella incluso quiere estudiar en la universidad y no encuentra puesto porque era algo exclusivo para los hombres, después se le ingenia para estudiar, ¿cachai? Mm. Termina siendo cónsul de Chile en Nueva York, ¿cachai? O sea, tiene una vida que es parte de la parte bien rural, ¿cachai? De ir a la parte bien, ¿cómo se llama? Dirigido a la pobreza y dirigido también al mundo indígena, y termina como cónsul en Nueva York. El Nueva York es el corazón de la máquina, Claro. ¿cachai? En donde está ya. Y termina trascendiendo con este logro que en el fondo son varios logros que son importantes. Primero, la educación obligatoria, el primer gran logro. Segundo, la creación de escuelas, el segundo gran logro. Y el tercero el Premio Nobel de Literatura Ujú. y la ley de sufragio femenino. Son como los grandes hitos dentro de su vida que quedan en el tiempo. O sea, son cosas que todavía están presentes y eso marca mucho lo que es el mago galáctico y el mago planetario como ciclono, como bien reforzado. Y cuando muere en la mano lunar Sí. de la onda encantada del enlazador de mundo y está transitando la luna espectral. Muere, claro, Muere transitando la liberación ahí claro, del el servicio del flujo. Sí, Pero bueno, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Vamos al siguiente entonces. ¿Ya? Uf, aquí se viene. No, acá tenemos. ¿Cuánto tiempo llevamos? No. Bueno, el tercer invitado en este capítulo de Cronomancia es Kin 35, Águila Solar Azul, Carl Sagan. Yo creo que todo el mundo conoce a Carl Sagan. Por lo menos la gente que está interesada en la ley del tiempo sabe quién es. Sí. Él nace un 9 de noviembre del 34 como Águila Solar Azul, de la onda encantada de la mano. Trasciende un 20 de diciembre del 96, que es un Kin 86, enlazador galáctico blanco de la onda encantada de la tormenta. Y la suma de los dos da 101, por lo tanto, la suma da dragón autoexistente rojo, Kin 101 de la onda encantada del humano. El arquetipo galáctico es el vidente. Ujú. Qué evidente, Dios mío. Qué evidente. Y su ciclono es Kin PSI 210, que también lo revisamos con el tema del príncipe Carlos. Sí, perro lunar. Perro lunar blanco de la onda encantada de la luna. Ujú. Vamos entonces con su afirmación y revisemos el oráculo para partir hablando de Carl Sagan, que tenemos un harto que hablar, la verdad. El águila, la visión, La la visión. creatividad. Bueno, Carl Sagan es el Kin 35, águila solar azul. Y la afirmación galáctica es pulso con el fin de crear, realizando la mente, sello la salida de la visión, con el tono solar de la intención, y soy guiado por el poder de la magia. De la magia, exactamente. El mono solar. Mono solar.
El Kin destino de Carl Sagan entonces es el Kin 35, Águila Solar, y como análogo tiene a la Semilla Solar, Kin Sí. 204. Le guía el Mono Solar, Kin 191. Como antípoda tiene a la Serpiente Solar, que es el Kin 165, y como oculto tiene al Enlazador de Mundos entonado blanco, que es el Kin 226. Exacto. Uf, a ver, Carl Sagan. Cultura galáctica aquí. Cultura galáctica. Bueno, para los que no lo conocen, se supone que es en su época el científico más famoso del mundo. Quizás no el más importante para la ciencia, pero el más famoso, el que sale en televisión. Globalizado. Globalizado. Em, Pedagogo a Pero- través de la televisión. claro, es que escribe, mira, trabaja para la NASA, Mm. escribe libros. Termina haciendo una película, Contacto, con Jodie Foster, que es una serpiente galáctica que es Antípodo, Antigua. que en el fondo ella actúa como un Carl Sagan mujer dentro de esa película, Mm. que la hace cuando ya está muerto, no está vivo, ya ocupan el libro nomás y lo hacen. Claro. Pero que en el fondo lo que tiene Carl Sagan es que empieza a preguntarse la pregunta que nadie se hacía en el minuto, que era si estamos solos en el universo. Mm. Y que fue el primero que dijo abiertamente, hizo esta pregunta. Él, como se llama, es astrofísico y astrónomo. Tiene, como se llama, viene de una familia que es muy unida, deportista, juega básquetbol cuando era joven y desde joven ya empezó a dar atisbos de genialidad Mm. con el tema de las estrellas. Su mamá lo lleva, él pide que lo lleven a una biblioteca para buscar libros sobre las estrellas. Incluso hay una parte chistosa en donde él va a donde la bibliotecaria y pide un libro, si tiene libros sobre las estrellas, y le trae un libro como de los famosos. Este dice, aquí están las estrellas, Las como los que estrellas. eran famosos. El tipo dice, no, estrella Del cielo. del cielo. Y ahí dice que cuando encuentra obviamente un libro sobre las estrellas y se da cuenta de la magnitud del universo. ¿Cachai? Y dice, wow, aquí tiene, y empieza a calar esta pregunta muy en el fondo de su ser. ¿Estamos solo en el universo? Y su vida es dar como comprobar que no estamos solos. Esa es como la función de Carl Sagan, en el fondo, esa visión solar Mm. del pulso, de la intención, ¿cachai? Para poder responder esta pregunta, que no es una pregunta fácil de responder y que en el fondo, en la historia de su vida, responde, Ujú. ¿cachai? Absolutamente. Y también tiene un giro que lo vamos a ir viendo. Y Carl Sagan, si pensamos en el águila solar, como bien decía, nos ayudó a sacar las primeras fotos. Claro. O sea, todo su legado, obviamente que acompañado siempre de equipo, pero gracias a él pudimos tener las primeras fotos de Venus, de Marte, el cinturón de asteroides, Claro. todos los primeros proyectos fuera de la Tierra. Estaban relacionados con Carl Sagan. Y pudimos verlo, ¿no? Así Exacto. que es un verdadero vidente y un pedagogo. Aparte es el águila que tiene la capacidad de realizar, porque es de la onda encantada a la mano, así que Exacto. pudo llegar a todos esos lugares. Era un trabajólico, lo definían en los documentales que vi como un trabajólico, el tipo trabajaba todo el rato. Y aquí tengo algo que yo creo que es importante, Ujú. que es una reflexión que él toma, que dice, si las estrellas son soles, entonces esos soles podrían tener planetas llenos de vida. En el fondo, es la semilla, Mm. el análogo pulsando, que en el fondo la vida está representada por la semilla. El código de la vida es la semilla dentro de lo que son los sellos solares. Y es lo que le llamaba el enamoramiento. Siempre se relaciona al análogo Mm. como la pareja perfecta, como Mm. la energía perfecta que te complementa, ¿cachai? Claro. Entonces, a él lo que lo complementaba era la vida en otros planetas, ¿cachai? Como que es súper importante. Y que es de la onda encantada del guerrero. Y que claro, Y más adelante creo, o lo hablamos ahora, pero del guerrero magnético claro, es súper importante para la última etapa de su vida. claro. ¿Por qué? Porque con su tercera esposa, Anne, Sí. que es un dragón entonado, hacen el guerrero magnético. Y que el guerrero magnético también, bueno, es el quinto tránsito que estoy transitando yo en este minuto, Ah, mira, es mi quinto ya. tránsito,
y es la suma entre Balloon Botan y la Reina Roja. Sí. Ellos también hacen 1596, Sí. que también es poderoso porque en el fondo es el propósito de la inteligencia, ¿cachai? Del cuestionamiento. Mm. Ahora, aquí yo creo que voy a hacer voy a decir como sentar un precedente para que podamos entender de todas las cosas que suceden, porque ¿qué es lo que pasa con Carl Sagan? Carl Sagan tiene una característica en donde él, cuando se titula, hace una tesis sobre el efecto invernadero que se está produciendo en Venus, algo que es una locura. Era una hipótesis. Y era una hipótesis. Mm. Y es de las pocas tesis que salen de la universidad que realmente generan cambios en el mundo científico. O sea, su tesis, en el fondo, que después fue comprobada, Claro. cambió como una cosa que no se sabía en la ciencia. O sea, fue uno de los pocos que logra eso. Mm. Y eso lo hace lo contrata la NASA, recién titulado, a los 26, 28 años, si no me equivoco, para empezar a trabajar en toda la carrera espacial. O sea, como que se sincroniza justo la historia de este como vidente con la historia mundial del tema de ver la carrera espacial, y que tiene que ver con sondas, tiene que ver con misiones, tiene que ver con la luna, tiene que ver con la misión. Todo eso que estamos diciendo tiene a Carl Sagan metido ahí, incrustado en todo el tema. Entonces es como súper importante. Sí. Y otra cosa que es importante es que en el oculto de Carl Sagan tenemos el enlazador de mundo. Y esto lo repetí, creo que con la reina Isabel, pero es que cuando tú ves el mapa del Telectonón, en el Telectonón se establecen los flujos, el kármico galáctico y el solar profético, que en el fondo se asocian 2 sellos solares por cada uno de los planetas. Por ejemplo, el de la Tierra es la mano y el humano. Claro. El de Marte es el enlazador y el caminante del cielo. El de Maldek es el de la serpiente con el mago. Explícate Maldek, porque yo creo que muchos no conocen lo que era Maldek. Es el cinturón de asteroides. Ese cinturón de asteroides. Es el 5º planeta que fue destruido dentro de la cosmología de la ley del tiempo. Y de hecho sus sondas fueron las que pudieron traspasar. O sea, gran parte de sus proyectos fue alcanzar dimensiones que, o sea, el ser humano jamás podía imaginar. Incluso el Bode, que es el científico que descubre la posición, que dice, bueno, aquí falta un planeta, y se da cuenta que estos asteroides son un planeta perdido. En la ley del tiempo le llamamos el acorde perdido, el planeta perdido, el acorde de la quinta fuerza, y que está representado por la serpiente y el mago, ¿cachai? Y después, no sé, Júpiter está representado por el águila y la semilla, y después el guerrero con el... Van así, ¿te fijáis? Pero lo importante es Marte, porque en Marte está el enlazador de mundo y está el caminante del cielo, que es la memoria marciana, y que el enlazador de mundo es el oculto de Carl Sagan. Y ahora lo digo para que estemos atentos a las sincronías que aparecen en su vida. Por ejemplo, para partir con esto, cuando era chico él tenía un autor que era su autor favorito, que era el Edgar Rice Burroughs, que es un Kin 11, como Balloon Botan. Mono espectral. Que es el guía, el guía de Carl Sagan. De ahí saca todo este tema. De hecho, él escribía sobre todo este género fantástico. Claro. Él habló de los ciclos de Venus, que Exacto. él después terminó comprobando en esa tesis que contaba. Y que Venus tiene que ver con el Solkin, que es un ciclo que también marca los ciclos de Venus. Pero aquí tiene la historia favorita de él, eran las historias de John Carter en Barsoom, ¿cachai? Que también el Burroughs es el creador de Tarzán, que es como lo más conocido, y de Carson Napier, que habla sobre Venus. Entonces, es un autor que habla sobre Marte, habla sobre Venus, y tiene estos personajes, John Carter, que en el fondo, Carl Sagan en uno de los documentales dice que cuando John Carter viajaba a Marte, lo que hacía es se plantaba en un campo abierto, abría los brazos y se imaginaba estando en Marte y ¡pum!, viajaba a Marte. Y que él, cuando chico, salía todas las noches a hacer esta cuestión para ver si le funcionaba. Mira. Y que es súper como sincrónico, creo yo, porque cuando tú lees, por ejemplo, algunos de los libros de la ley del tiempo, principalmente la sonda Arcturus, que muestra como esta historia migratoria de los planetas, en el fondo
esa es la manera en cómo se planta la vida en la Tierra desde ese punto de vista, cómo se Desde traslada Marte, primero desde Maldek a Marte, claro, porque hay una destrucción, ¿cachai? O sea, y después de Marte a la a Tierra. la Tierra. No es que fue un tema de una máquina que llegó y dejó una semilla, sino que hubo una transmigración en este sentido y que en la ciencia ficción al final termina siendo como una realidad paralela. Claro. Pero es importante porque este tema de Marte como que agarra mucho la vida de Carl Sagan porque es el planeta más cercano. Mm. Entonces, y es como se llama de los planetas rocosos. Por lo tanto, si tú quieres explorar dónde había vida antes, Marte es como tu mejor opción. ¿Cachai? Mm. Y bueno, parte esta carrera en donde sale el tema de que mandan una sonda que se llama ¿Cuál se de llama todas? el Mariner 2, Ujú. ya que fue lanzado en un dragón lunar y que él aparece como experto ¿Hacia Marte o hacia Venus. hacia Venus Hacia primero? Venus. Parte como sale en la televisión, es su primera aparición de televisión, como 28 años, hablando como experto en Venus y qué es lo que estaban buscando con esta sonda. Mm. Y que desde ese minuto se convierte en un tema, porque el tema de la astronomía o del espacio, por así decirlo, del universo, estaba como súper. Era siempre hipotético. Y aparte O sea, y la no. gente tenía mucho interés por saber, ¿cachai? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos Mm. solos? La pregunta, acuérdense siempre de Carl Sagan, ¿estamos solos en el universo? ¿Cachai? Esa es la duda que te está planteando, ¿cachai? De hecho, hay una anécdota porque él estaba muy interesado también en el fenómeno ovni. Y a los 18 años, en un día mano resonante, ¿Ya? le escribe una carta al secretario de Estado ¿Ya? para saber si tienen protocolos para interactuar con vida extraterrestre. Creo que hasta lo que escribe después hace un protocolo él. En alguna parte vi eso. Sí. Qué entretenido. Y la mano mano es la onda encantada. Es su propósito. Es su propósito. Bueno, el Mariner 2 lo mandan a Venus y fue un éxito y la predicción que él hace es correcta, por lo tanto se convierte en el científico más famoso del mundo. ¿Cachai? O sea, su tesis es Su comprobada. tesis es comprobada. Entonces, de ese minuto pasa como a un nivel ya de experto y empieza todo su crecimiento científico de la mano de la NASA. Es decir, podríamos decir que el crecimiento de la NASA en esa época tiene relación muy directa con la vida de Carl Sagan. De ahí empieza, por ejemplo, ya a esta época ya se había casado, había tenido hijos, se había separado, tenía todo un tema. Y después va al Mariner 4. Y el Mariner 4 llega por primera vez a Marte con éxito, ¿cierto? Hubo un tercer Mariner que no salió, tuvo problemas técnicos. Y empieza a ver si es que esta cuestión ya tener algo de Marte, oye, ¿existía vida en Marte o no existía vida en Marte? Sin embargo, no se pueden recopilar datos, se llega a Marte nomás y como que el mainstream o la ciencia, los científicos lo empiezan a catalogar a él como, chuta, como que es populista, que esto no es ciencia y que en el fondo tratan como de perjudicar su carrera porque en el fondo está haciendo algo que no es validado comúnmente por las personas. Sí. Todo eso lo lleva a entrar como en una catarsis. Él estaba haciendo clases en Harvard. Pero tiene problemas porque en el fondo lo hacen estudiar como la astrofísica desde un punto de vista bien teórico y no teórico práctico y no en estas bolas que él se iba. La hipótesis, sí. Él siempre era de ver lo nuevo, de dónde está. Para poder ser comprobado, pero él siempre quería alcanzar más. Tal vez como buen visionario, como Águila, veía cosas que necesitaba después comprobar. Sin duda. De la mano, ¿no? Conocer y responder la pregunta. Si en el fondo, aparte, en la onda encantada de la mano está el águila solar, pero después está el guerrero planetario. ¿Cachai? Que perfeccionista. Es perfeccionista y está muy cerca y en general uno es un kin, o sea, yo soy guerrero cósmico, pero tengo mucho de tierra magnética y tengo mucho también de águila cristal, porque en el fondo estoy entre medio de esas energías, ¿cachai? Ahora, como guerrero uno se reconoce, pero igual no es algo tajante y un cuadrado perfecto, sino que más bien es radial, es como completo. ¿Dónde está tu kin y dónde está dando vueltas? El vidente también tiene mucho de guerrero en cuanto a la pregunta.
Pero bueno, estaba estudiando en Harvard y después se cambia a Cornell. Y en Cornell le dan el cargo de director del Laboratorio para las Ciencias Planetarias y le dan espacio para poder hacer sus propios estudios. Y eso también genera un cambio brutal, porque eso fue en el año 68 y en el 69 ya viene el viaje a la Luna. Y Carl Sagan empieza como a entrenar a los astronautas. ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Cachai? Lo que dice la ciencia, cómo es la gravedad en la Luna, cómo es el viaje dentro de un cohete. Piensa que en una época no se sabía cómo íbamos a llegar a la Luna. O sea, ¿cuál va a ser la El herramienta? cuestionado viaje a la Luna. Bueno, pero es que no me quiero meter en eso porque en el fondo yo tengo una opinión personal y no es la vida de Carl Sagan. Hay que irse a los hechos históricos para poder entender este tema. Y eso es lo que estamos analizando. Y eso es lo que estamos analizando. Pero en el fondo Carl Sagan es parte del equipo que propone a la NASA que se llegue a la Luna con un cohete. O sea, que ocupen estos misiles que veían en la Guerra Mundial de Alemania y transformémoslo, y que también tiene que ver un poco con la historia de Julio Verne, claro, que es el que visiona esto y dice, no, hay que ir en un cohete. O sea, también tiene ese tema de cómo llegar, participa en ese tema. Y de ahí se pega un salto, o sea, en la parte hasta el Mariner 9, que para él, en ese minuto, fue la cúspide de su carrera. ¿Ya? ¿Qué hace el Mariner 9? Fue la primera nave que mandaron a Marte y que empezó a orbitar en el largo de Marte. Y orbita foto, llegan las fotos, y en las fotos encontraron que habían canales gigantes que eran por el tema de los, ¿cómo se llama?, de los geólogos. Claramente, parte era río, era agua, era vida. Nosotros consideramos desde el punto de vista de la vida del carbono, como nosotros la entendemos, donde hay agua y vida. Y esta sonda Mariner 9 lo que demostró es que Marte era un país acuático. Por lo tanto, ya existía vida. Eso comprueba que hubo vida en otra parte. Ahora, que no hay un marcianito saludando como todos esperábamos, es otra cosa, ¿te fijáis? Pero se confirma. Y el éxito del Mariner 9 empieza a la NASA, porque hay que pensar, la NASA llega a la Luna, con todo lo que significa eso. Ganan la carrera espacial, por así decirlo. Pero después empieza la exploración de los planetas. Ya había llegado a Venus, con esto que habíamos hablado de la tesis, pero ahora el enfoque es Marte. Es Marte y el más allá, con la otra sonda. Pasar el cinturón de asteroides. Pasar el cinturón de asteroides. Pero en esta época todavía no llegamos a eso. Estamos llegando recién en donde al Carl Sagan salen estas fotos del Mariner 9 y como que ya su popularidad explota y ya confirman su teoría de que no estamos solo en el universo, por lo tanto le da más cabida a la especulación, que en el fondo es parte de lo que él está haciendo. Y se mete en temas ya, digamos, ¿cómo se va a decirlo? De la teología. Claro. De hecho, siempre le preguntan por su... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué tipo de espiritualidad él tiene? Si cree realmente en Dios. Porque todo su trabajo siempre lleva a cuestionar lo que hemos cuestionado aquí en la Tierra. Pero él sale más allá. Y bueno, y este Mariner 9 tiene dos fechas. La fecha de lanzamiento y la fecha de llegada. Y que aquí yo creo que es donde parte todo el tema que les contaba, como esta pausa que hicimos en un minuto. Se envía el 30 de mayo de 1971 un 1517, que es tierra cósmica roja de la onda encantada de la serpiente, que él tiene como antípoda a la serpiente, y el 1517, la tierra cósmica, es el día del sueño del sincronotrón de José Argüelles. Y tierra cósmica, como la vida en el cosmos. Trascender. El propósito de la sonda cuando fue lanzada con esa energía. Y llega un 13 de noviembre del 71, 6 meses después más o menos, 7 meses después, o no, 5 meses después. Y llega en un Kim 24, que es semilla espectral amarilla de la onda encantada del mago, semilla, vida, análogo. Claro. Entonces, parte como tierra cósmica el descubrimiento si es que hay vida y llega en un día semilla que mandan estas cosas, que son hechos sincrónicos, ¿cachai? Pero bueno, es un éxito el Mariner 9 y después se mete en las misiones Pioneer, en las Pioneer se llaman, claro. Y ahí hay dos misiones que son la 10 y la 11 en donde Carl Sagan participa activamente. ¿Qué es lo que, en cómo participa? Le piden hacer
como un disco en donde explicara quiénes somos, dónde estamos, ¿cómo se llama? Dice, ¿quién lo envió? ¿De dónde somos? ¿Y cuándo lo perdimos? O sea, ¿cuándo lo enviamos? Y bueno, son sondas que van, en estas sondas son las que sacan el cinturón de asteroides y que hace un par de años nomás, no me acuerdo, 5 o 10 años atrás, esto estamos hablando del año 72, sobrepasaron el sistema solar. Llegó más allá y hay una foto que saca de allá y muestran las fotos de la Tierra, muestran las fotos de Marte, de Júpiter. En la medida que van avanzando, va sacando fotos. Claro. Pero viene con este mensaje que Carl Sagan es el que lo hace, con el fin de que si alguien en alguna parte con esa como visión y sueño lo agarra, pudiese decodificarlo. Y lo interesante, lo interesante es también las fechas en que son lanzadas esas misiones. Po. A ver. El Pioneer 10 fue lanzado el 2 de marzo del 72 en un 1533, caminante del cielo eléctrico. O sea, se va a explorar, el primero. Y el segundo se va el 5 de abril del 73, casi un año y un poco más después, y se va en un King 12, un humano cristal. Mira. Entonces tenemos el humano y el caminante codificado. El humano, como hablábamos en el mundo del telectrón, en este flujo solar, kármico galáctico y solar profético, el humano está en la Tierra y el caminante está en el Marte. Entonces da como esta sensación de que están estos súper como sincronizados estos lanzamientos. Y bueno, es un éxito. Y después entra lo que es la misión Viking. ¿Ya? Viking, que en el fondo para mí y para la ley del tiempo, esta misión es como de las más importantes. El Viking era una misión que tenía dos tipos de sonda. Una sonda que era terrestre, que tenía la misión de bajar y tomar muestras de Marte para saber si había vida. Y una sonda que se iba a quedar dando vueltas, tomando fotos, mejorando la calidad y la tecnología de la misión anterior del Mariner 9. Entonces, el Viking llega a Marte y aterriza un 20 de julio del 76. Caminante del cielo autoexistente. Mira. O sea, de nuevo cayó ahí. Donde encanta el perro, Marte, el lanzador caminante, pongo yo. Y el orbital, el 25 de julio, fotografía la cara de Marte. Que eso gatilla en José Argüelles también una serie de información. A él se le presentan como la cara de Marte. Claro. Y él entiende que para él y todo lo que es la ley del tiempo es la confirmación de que había una civilización antigua en Marte. Independiente que uno pueda decir que sí existe o que no existe, pero eso es la verdad. Y eso parte de nuestra historia cósmica. Y eso cae en un 1578, espejo solar. ¿Te fijas? Y el espejo solar es el reflejo. Claro. ¿Te fijas? El reflejo de ¿cómo se llama? De vernos a nosotros mismos en otro planeta. También es interesante que haya pasado. Sin embargo, aunque se toman las muestras, no hay pruebas de que existe vida. Cuando hablamos de encontrar vida en Marte, estamos hablando de vida microbiana. Claro. No estamos hablando de civilizaciones ni de nada extraño, solo microbiana. Y a mí me gusta esta frase de Carl Sagan, que la voy a mencionar porque en el fondo me gusta el espíritu de esta águila. ¿Cachai? Que es que, bueno, no hay pruebas de vida en Marte, pero eso no quiere decir que todavía no puedan haber. Claro. Y esto, oye, ya no encontramos pruebas, pero todavía pueden haber, es lo que lo impulsa a hacer la serie Cosmos. Que es la siguiente etapa sí. dentro de su vida. Que aparte, el legado que deja también, esa serie es conocida, pero a nivel mundial se universalizó con eso. Claro, la serie Cosmos es una serie que tiene aparte 13 capítulos. Y ahí yo cuando vi dije 13 capítulos, qué raro, porque los gringos en general odian el número 13. Claro. Entonces podría haber hecho de 14 o de 12, ¿cachai? Pero no, hizo 13 capítulos, ¿cachai? Y la gracia que tiene Cosmos es que es el programa, la serie más vista en el mundo y llegó a tener más de 400 millones de televidentes. O sea, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando cuando hablamos de Cosmos. Cuando estábamos en el colegio y veíamos, no sé, por el profesor Rosa, probablemente algo de Cosmos estaba pasando por la tele en ese minuto. Absolutamente. ¿Qué año se estrenó Cosmos?
Uy, déjame, lo tengo anotado. Que tengo tantas cosas que estoy Es como. que Carl Sagan tiene Mira, aquí lo tengo, demasiado. aquí lo tengo. 28 de septiembre de 1980, Noche Cósmica Azul, de la onda Mira, encantada del mono. Estreno de Cosmos. O sea, más encima el Noche sueño, Cósmica. la trascendencia del sueño, tiene mucho. Y después, bueno, estábamos en el Viking, ¿cierto? Con este tema de que ya está súper famoso, empieza a aparecer en televisión, empieza a aparecer en, ¿cómo se llama? En revistas, lo entrevistan en todas partes, y ahí conoce a su tercera esposa y la última esposa. Mm. No sé, tú tenías hartas sincronías que me habías mencionado con la esposa. Con la esposa, sí, tenía... La tercera esposa es Anne, Anne, sí, sí, que es un dragón entonado de la onda encantada de la Tierra. de la Tierra, sí. Y con ella está ya los últimos 15 años de su vida. Ya. Se casa a los 47 años, en el 81. O sea, ya había empezado a trabajar con ella en la serie Cosmos. Ahí he empezado, claro. Sí, y juntos hacían el guerrero magnético. O Lo que hablamos al sea, principio. sí, atraer la intrepidez. Claro, Qué intrepidez de ya educar. claro. O sea, lo que hablábamos de la Gabriela Mistral, de formar como las bases de la educación para todos. Para mí la serie Cosmos universalizó parte de lo que es cultura galáctica. O sea, Claro, por supuesto. mostrarnos la imagen, enseñarnos cuáles son los planetas y masificarlo a través de los medios de comunicación. Incluso tan así que ahora el Neil Gray Tyson, que es como el Carl Sagan de la época, Claro. como este científico famoso, la hizo de nuevo. Claro. Cosmos se llama Cosmos también. No, sí, es la misma licencia, es la misma información actualizada presentada por un personaje nuevo, para hacerlo como, para que no sea el de los 80, que ya no se ve. Tú lo veí, yo por ejemplo cuando le he puesto película a mi hija de los años 80 me dice que fome, se ve pésimo. Sí. ¿Cachai? Cuando uno Se decía... actualizó. Se actualizó, ¿cachai? Mm. Pero bueno, con Anne tienen este éxito de Cosmos, pero Mm. también tienen una hija. Y esta hija cambia la percepción en la vida de Carl Sagan, porque en el fondo se da cuenta de que la probabilidad de encontrar vida afuera es muy escasa. Mm. O sea, no lo va a comprobar. Ya su sueño de ser astronauta tampoco lo tenía. Y se da cuenta que el único planeta que tenemos es este. Por lo tanto, se convierte en un activista planetario. Mm. Y eso también habla mucho de lo que es su cicrono, que es el perro lunar. Mm. Es como el volver al amor, ¿cachai? Mm. Al agua, que es de la onda encantada de la luna, ¿cachai? Donde está la Tierra, y amar, independiente de la volada, ¿cachai? Que yo Sí, po. lo veo como un proceso. Mm. Al final, ¿a dónde llegas? Llegas a la protección de la Tierra. De lo ¿cachai? que hay. De lo que hay. Y ahí tiene una frase que yo creo que es súper buena y que yo creo que representa un poco el arquetipo del... O sea, no el arquetipo, sino que el sello solar del lanzador de mundos, que dice: el planeta es una unidad, Mm. que es algo que también decía José Argüelles, y ningún país va a solucionar el problema por sí solo. Mm. O sea, en el fondo del problema estamos... ¿Y qué es lo que la ley del tiempo plantea con el tema de la noósfera? Mm. Si queremos tener paz, tenemos que estar unidos, tenemos que ser un solo planeta, somos una paz, uno todo, ¿cachai? Una religión, Mm. como que se da cuenta de esto. En el fondo, transita un camino que tiene relación con el gobierno de Estados Unidos, con la NASA, con plata. Son personas que tienen una situación económica envidiable, ¿cachai? Tienen con los mayores de los privilegios. Financian a todo el mundo. ¿Cachai? Financian a todo el mundo, pero al final termina con se transforma en un activista. Claro. Y el mono, que para mí es como el arquetipo del activista que está relacionado con José Argüelles. Mm. Dentro de la historia de José Argüelles, no sé si todos vieron el capítulo en donde Rodrigo cuenta su biografía, que ya está publicado. Recomendado. En el fondo, en una parte él dice, yo puedo compartir esta información, pero si no la vivo y no la encarno, no tiene ningún sentido. Y ese es el acto de activismo más grande, el dejar la cuestión. Entonces yo Sí. asocio mucho al activista con el mono, Mm. ¿cachai? Y aquí Carl Sagan se convierte en un activista, se convierte en su guía, en el fondo, en un mono solar, ¿cachai? Se transforma en activista y deja su imagen como científico por las pailas. O sea, todo el mundo Se transforma y ya como que trasciende ese problema científico, le importa nada y se pone a ser activista por la naturaleza, ¿cachai? Y de ahí, bueno, viene la última parte de su vida,
que yo considero como que lo más importante está que él tiene se enferma, que tiene una enfermedad que se llama la mielodisplasia, Ujú. que se la detectan en 1992. Él tiene una sola hermana que se llama Carol Sagan, le hace un trasplante de médula, se mejora un poco, termina de grabar Cosmos, que Claro. era, o sea, termina de ¿cómo se llama?, de hacer todo este proceso que estaba, y en el 96 recae. Mm. Recae, lo operan, operaciones largas que dicen que duran un día completo, son operaciones largas, pero pasa que después de su segunda operación, despierta y vienen con la noticia que como que para mí yo encuentro es como cuando, como el sueño, ¿cachai? Ujú. Cuando se cumple tu sueño, ¿cachai? Que es que encuentran un meteorito en la Antártida de Marte. Y el análisis de ese meteorito de la Antártida sugiere vida microbiana. Por lo tanto, Confirma. confirma. Y lo confirma y eso da paso, ese hecho de que existe, hay una confirmación, como un meteorito en la Antártida, Mm. ¿cachai? Confirma y convence a Hollywood de pescar un libro de Sagan que se llama Contacto y hacerlo película. Mira. Con esta Jodie Foster, que es una serpiente galáctica. Ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que, que es la serpiente es el antípodo, Mm. que actúa como si fuese Carl Sagan en esta película, y que en esa época fue un éxito mundial, porque en el fondo fue el pic más alto, donde llegó a la mayor cantidad de audiencia, y en el fondo muestran el protocolo, que Mm. era lo que tú decías al principio de este artista, el Mm. protocolo de cómo te vas a contactar con una civilización extraterrestre. La pregunta, La así como. pregunta, ¿cachai? Ese libro habla sobre ese tema. Mira. Y bueno, y para finalizar, muere un 26 de diciembre del 96, el mismo año que pasa eso, o sea, esta noticia le llega en sus últimos días, y muere como enlazador galáctico. Enlazador de mundos de nuevo, Marte, Ujú. ¿cachai? Su gran historia. Y trasciende en el, ¿cómo se llama? El 86, que es el enlazador galáctico, con el 35, que es su kin, dan 121, dragón autoexistente rojo, el que abre la columna central De nuevo, de nuevo, y abre, como dragón, inicia todo el movimiento de como hacer famoso la ciencia ficción. Porque en el fondo, aunque existía ciencia ficción antes de Carl Sagan, el hecho de que un libro de ciencia ficción como Contacto haya llegado a la televisión, ¿te fijáis? Paralelamente teníamos Star Wars con Claro. otra ciencia ficción, dan nacimiento como a esta gran movimiento de ciencia ficción y de que no estamos solo en el universo. Y creo que eso es como lo más grande. Y después, para finalizar, y con esto sí termino, es la hermana cuando se muere dice lo siguiente, dice, todo genio está solo y sabe que lo está. Al final terminó solo, ¿cierto? Mm. Tiene que aceptar que se van a reír de él, pero ante todo debe continuar con su locura, su camino, que define también un poco lo que la vida de José Argüelles. Claro. Todo el mundo cree que estáis loco. Cuando tú tenías un sueño y la gente cree que estáis loco, es que vais por el buen camino. Esa es como la enseñanza. Te estáis separando Te estáis separando del pensamiento masivo, tal vez. Algo así. exactamente. O de la corriente, de la esclavitud, que significa vestirse como los demás, hacer como los demás, vivir como los demás, ¿cachai? Exacto. Y seguir tus sueños, ¿cachai? Que en el fondo, y eso en el fondo es lo que te mueve, po. Mm. Pero bueno, no sé si tenía algo más que agregar con Carl Sagan. Nada, Carl Sagan creo que es un gran personaje y que ayudó totalmente a fomentar la cultura galáctica. Sin Cuando duda. comenzamos. Fue parte de los inicios. Sí. Entonces vámonos al último invitado, Wolfgang Amadeus Mozart. Tormenta Cósmica. Tormenta Cósmica. Kin 39. Portal de activación galáctica. Que tenemos un portal de activación galáctica. Tiene como, bueno, nació un 27 de enero de 1756, como decíamos, Tormenta Cósmica. Trasciende un 5 de diciembre del 1791. Vive solo 35 años. Ujú. Trasciende como enlazador solar blanco, kin 126 de la onda encantada del espejo. Y la suma de sus dos kines de trascendencia y de nacimiento es serpiente solar roja, kin 165 de la onda encantada de la Tierra.
tiene como Cicrono el King 134, Mago Octoexistente Blanco, de la onda encantada del mono, el King de Bob Marley. Claro. Entonces también hay una relación ahí en cuanto a la música y en cuanto a Ujú. la trascendencia. Su arquetipo galáctico es el cambiador de mundos. Y yo creo que aquí Mozart tiene mucho que decir sobre este tema. ¿Por qué no vamos con la afirmación galáctica, o sea, la afirmación diaria y ¿cómo se llama ahí? Y el El oráculo oráculo. de la quinta fuerza. Mozart. Mozart entonces es tormenta cósmica azul, Exacto. ¿cierto? Empezamos con la mano magnética, la onda encantada de la mano, y termina en la tormenta cósmica azul, ¿cierto? Trasciende. Sí. La afirmación galáctica es perduro con el fin de catalizar, trascendiendo la energía. Sello la matriz de la autogeneración con el tono cósmico de la presencia. Soy guiado por el poder de la abundancia. Y yo soy un portal de activación Y galáctica. es un portal de activación galáctica. El oráculo de la tormenta cósmica azul es como análogo el King 260, que es el sol cósmico, Mi guía. tu guía, de hecho. El guía de la tormenta cósmica es la noche cósmica, Mi análogo. tu análogo, el 143. La tormenta cósmica tiene harta relación con el guerrero cósmico. Así es. Como antípoda es el King 169, luna cósmica. Y como oculto tiene el viento magnético, el 222. 222, sí. Sí, Mozart. ¿Qué personaje Mozart? No, ¿No? qué personaje. Un A mí, personaje que todo el mundo seguramente conoce. Hasta los niños de hoy en día excusan sea, Mozart para niños, ¿no? sin duda, yo tengo una historia, la voy a contar después, pero tengo una Mm. historia divertida. A mí la música clásica siempre me ha gustado. Ujú. Me gustó desde chico. Me gusta porque es la única música con la que puedo leer. Ujú. ¿Cachai? Me gusta para leer cuando me meto como en épocas de... y quiero como abstraerme. Y Vivaldi, Beethoven, no sé, Mozart, fueron partes de mi playlist durante mucho tiempo. Y la verdad, nunca me había metido en la vida de Mozart. Entonces, fue como una buena experiencia, fue como motivante. Es más, cuando estaba estudiando y leyendo los Wikipedia y haciendo mis planillas, que estas que son las que estoy leyendo, Ujú. lo hice escuchando Mozart. Ah, yo también, obvio. absolutamente puse Hay que- Mozart cuando... Si tenemos un músico del que vaya a hablar, escúchalo. Absolutamente. Entonces, me impresionó porque, primero, su corta edad. Segundo, la trascendencia que tiene. O Ujú. sea, trascender significa que te recuerden más allá de tu vida. Y estamos hablando de un cósmico, trascendencia. Los dos somos cósmicos. 3 siglos ya. Claro, po, y somos los dos cósmicos aparte. Entonces sabemos Claro. muy bien lo que es la trascendencia. Entonces cuando tú cachai un artista que trasciende, que es cósmico, decís, wow. Yo por lo menos decía, wow, ¿qué es lo que él hizo para trascender? ¿Cachai? Claro. Claro, los músicos, yo no soy ningún genio ni nada, pero este personaje nace en condiciones. No sé si es que de repente hay una... Siempre yo cuando sigo el tema de la crítica al capitalismo, Ujú. cuando te dicen, por ejemplo, que cualquier persona puede ser cualquier cosa que es verdad, pero yo digo, sí, está bien, pero hay ventajas estructurales que uno no considera, ¿cachai? Y Wolfgang Amadeus Mozart tiene una ventaja estructural, ¿cachai? Que no lo hace genio, pero fomenta su genialidad, Mm. que es que nace de un papá músico que trabajaba para la monarquía. Claro. O sea, tú nace con un piano en la casa, nace con un violín en la casa, ¿cachai? O sea, eso es muy importante. El papá, tengo el King del papá, ¿lo tenés tú? Acá, Sí. Serpiente Resonante. Sí, Leopoldo. Leopold. Compositor también y maestro de capilla ahí Exactamente. de toda la aristocracia. Tocaba para los príncipes. En esa época la música era un lujo. Mm. O sea, no había radio, Claro. ¿cachai? Se tocaba en cortes, Mm. que son como estos grandes auditorios en donde está la aristocracia, la nobleza metido, Mm. y al final la música es como un gusto, es como por hoy día decir, no sé, tener un yate, ¿cachai? Es algo que es como solo para pocas personas, y este es el mundo en donde se desenvuelven, ¿cachai? El papá tocaba en la corte, tiene una hermana mayor, creo que tienen 9 hijos, Sí. de los cuales solo sobrevive él y la hermana, en Sí. una época en donde, imagínate, después él tiene 6 hijos, también solo Y también sobreviviendo. solo sobreviviendo, sí. La hermana es mayor que él, el papá le hace clases de piano, Ujú. ella sale bien porque en el fondo te tenía instrucción desde chica, pero el Mozart como que empieza a mostrar interés
desde muy pequeño. Sí, Se dice que desde los 5 años ya tiene sus primeras composiciones. claro. Y el papá no lo puede creer. Para él, creyente, piensa que él, como tú decías, era músico de capilla, por lo tanto muy relacionado con la iglesia católica. Y esto es como casi un regalo de Dios. Tengo un niño genio. Claro. Deja todo lo que está haciendo para poder pulir a este personaje. Mm. Escribe, toca violín, toca el piano, toca el clarinete, o sea, es un tipo y que Súper yo, dotado. súper Mm. dotado, y que yo creo que era uno de los de las pocas personas que tienen oído absoluto. Mm. Yo conozco, creo que lo comenté en otro podcast, pero lo repito ahora, el oído absoluto, yo conocí esa característica, como este don, Mm. que lo tenía Elton John. En la película de Elton John de su vida muestran lo que es el oído absoluto. Mm. Charly García también lo tenía y hay varias personas que lo tienen, Mm. que en el fondo es cuando tú escuchas algo, tú ya sabes cómo replicarlo. Claro. Y en la película de Elton John está ejemplificado por cuando va a la prueba a la escuela, al conservatorio, no me acuerdo cuál, pero un conservatorio, entra y hay una profesora tocando una canción, da lo mismo, po, no sé, tocando cualquier canción de música clásica, Ujú. y se sienta Elton John y le dicen, tócame algo. Y toca la canción que estaba tocando ella, así como que, y la para justo donde ella paró. Entonces le dice, oye, ¿por qué no seguiste? Porque no sé cómo sigue. Si la acabas de tocar, toqué lo que tú tocaste. Y la otra dice, Ah, mira. este tiene oído absoluto. ¿Cachai? Cachó la canción solo con escucharla la primera vez. Bueno, Mozart hacía eso. Mozart empezó a viajar con su padre, esta serpiente resonante, y en lo que hace que con este maestro, fue de hecho la persona básicamente que lo pulió como músico, Exacto. entre los dos hacen la semilla resonante. Claro. O sea, canalizar el florecer, Claro. el latinar y la conciencia para el orden, porque es de la onda encantada del espejo. Claro. Y fue absorbiendo a diferentes músicos con este oído y era fácilmente para él, para él era muy fácil reproducir, ¿cierto? Todo lo que escuchaba. Entonces, esto tiene ahí mucho de Tormenta, que aceleró todo ese proceso de formación y por eso, como dijiste, pudo llegar a componer desde tan pequeño. O sea, era un músico, pero desde esta primera etapa. Fíjate que tiene inscrito aquí 626 composiciones en un periodo de tiempo corto, ¿cachai? Corto, sí. Y que, bueno, un poco de su vida. Po. Él a los 5 años hace sus primeras composiciones, empieza a tocar para la aristocracia. Ya a los 14 años el papá lo saca, hace sus primeros tours, Mm. como desde el punto de vista de lo diferente, que también es la tormenta, ¿cachai? Un niño genio, ¿cachai? Claro. Nadie a esa época, eran puros adultos que tocaban con una formación y ya podía copiar, podía escribir. Entonces llenaba todas las cortes, fue a las cortes más importantes de la época, que está la corte de Múnich, la de Mannheim, que era la más importante, fue a París, Londres, Versalles, Holanda, Países Bajos, Italia, Mm. para tocar para la nobleza. Y que hoy día, yo sé que Europa es chico en comparación con Chile, por ejemplo. Si tú ponís Chile en Europa, vais desde Portugal hasta Rusia, weón, ¿cachai? Claro. O sea, no es tan grande, pero lo que sí es que en esa época no habían autos, no habían aviones, no habían trenes. Tú viajabas en caballo. Y con instrumento. Y con instrumento y con carroza. Y una de las cosas que mencionaban mucho en la biografía eran los duros de los viajes. Sí. Los duros de los viajes. Incluso las enfermedades durante los viajes, ¿cachai? Cómo ellos estaban. Era como súper complicado. Pero bueno, se desarrolló Mozart componiendo. ¿Cómo trabajaban en esa época? De repente ganaban plata por ¿cómo se llama? Por tocar. Ujú. Tenían sueldos por participar de los que son las cortes, pero ellos ganaban plata por las solicitudes. Por ejemplo, se iba a casar la reina de no sé quién. Entonces, mandaban a hacer una canción para eso. Yeah. ¿Cachai? Y ahí ganaban. Entonces, ellos recibían no me acuerdo cómo se llama, solines parece, solines, Ujú. la plata en ese minuto, en donde les pagaban tantos por esto, y al año te dábamos tanta plata por hacer estas Por componer y por interpretar, ¿no? Como... Claro, pero principalmente la plata grande era por las composiciones. Ellos recibían composiciones y este era un tipo que componía mucho, entonces componía mucho y tocaba mucho, pero en el fondo las tocatas
tampoco eran algo como muy masivo. No es como, por ejemplo, que hoy día viene cualquier ¿cómo se llama? Artista y hace San Pablo, Buenos Aires, Santiago, Claro, una Lima gira. en una semana. Mm, No, pues aquí tú viajáis una semana, tocáis y después tenéis que viajar 2 meses, tocáis. Entonces no es como juntar conciertos, juntar conciertos, juntar conciertos, sino que vais. Ahora, las mm, composiciones, tú cuando las haces, entregas partituras y las partituras te las quedas como dueño. Entonces tú podés tener en tu casa a un músico que te la toque. mm, En el fondo la magia no está en tocar, la magia está en componer. claro, ¿Cachai? La gracia que tenía Mozart era que podía tocar a muy temprana edad con mucha técnica. claro. Y ese era como el brillo que tenía. Pero tenía un carácter muy fuerte, que es característico de las tormentas. Entonces, peleaba con sus jefes, que en el fondo era la iglesia católica, peleaba con su papá, independiente que eran súper amigos y súper unidos, peleaban porque él quería Exacto. ser más que su papá y se Mm, sentía que como que merecía mm. una vida mejor por este don que tenía. Po. De hecho, su año de consolidación y de revolución también, o sea, cuando como que logra su autonomía, es súper cercano a su año 26, cuando está transitando su luna cósmica, o sea, su antípoda perfecto. Que ahí es donde ella está en Viena, es el año donde se casa y es el año donde, digamos, manda A la a cresta. la cresta o a freír mono, frases chilenas, pero básicamente ya se desapega ¿cómo se llama esto? De tocar para alguien y comienza a crear por su cuenta, ¿cierto? Claro, y la última etapa de su vida tiene la mayor cantidad de composiciones. Exacto, sí. Él durante su juventud se dedica a viajar y a componer y a tocar, pero no tiene un boom muy. Incluso sus obras más famosas son de la última lista del catálogo. Hay unas que están entre medio, pero Mm, las más famosas siempre están al final. mm, Y tiene también una vida económica muy, muy compleja. mm, Es rico, es pobre, claro. se hace pasar por rico, pide préstamos, tiene cambios de casas constantes, una vida muy tormenta. ¿Cuál es el poder de la tormenta? La autogeneración, Claro, ¿ya? De la energía. Entonces, la vida de Mozart es, claro, es de catalizar, de claro, acelerar procesos, utilizar la energía que tenía, pero después necesitaba pasar por un proceso de autorregeneración. exacto. Y para después de nuevo volver a catalizar todo lo que estaba sintiendo. La guía de la tormenta cósmica de Mozart es Sí, pues la la noche abundancia cósmica, la abundancia, de la onda la encantada del mono. intuición, trabajar el plano de los sueños, que seguramente como buen genio creaba tal vez en las noches, o lo que le llegaba a través del sueño era capaz de, De de poder escribirlo. plasmarlo en su música. Incluso hay una historia que el Requiem, que es la última composición, que no la terminó, la tuvieron que terminar otros, Ujú. ¿cachai? En donde le pidió un noble que escribiera el Requiem para su señora, y cuando la estaba escribiendo él decía, parece que estoy escribiendo mi propio Requiem, decía, porque en el fondo era, Intuía. ¿cachai? No, y estaba enfermo y tenía todo un tema, pero Mm, eh, lo que quería decir era que lo que también a mí me impresionó de Mozart es que esta tormenta, volviendo a lo que tú estabas diciendo, ¿cachai? El tema de la autogeneración, de la energía, ¿cachai? Llega un minuto en donde está pasando un mal momento económico mm, y él estaba acostumbrado a ganar, había una guerra, mm, ¿cachai? Empezó la guerra, entonces había poca plata desde la nobleza para pagar estas cosas, porque las prioridades son la guerra, ¿cachai? claro. Entonces no tenía mucho trabajo. Los teatros, que eran los que ellos podían arrendar, también podían arrendar un teatro y tocar para otras personas, estaban copados, no tenían que hacer, y se le ocurre una idea que yo creo que fue revolucionaria, y creo que se le aplica poco, porque fue el primero Mm, que sacó la música popular, que era la música clásica de ese minuto, que se tocaba exclusivamente en teatros, cortes y en lugares como para la nobleza, y empieza a arrendar restaurantes, departamentos, y empieza a hacer sesiones privadas como para el resto de la gente, mm, y eso le trae un segundo aire. Hace mucha plata con eso, porque en el fondo claro. le permitía hacer, como era para pocas personas, Mm, cobraba caro, pero podía repetir varias noches. claro. ¿Cachai? Entonces armaba como este mundo bohemio. Lo primero que nosotros podemos ver del bohemio, en donde
Ya no es una cuestión... Popularizó, de cierta forma. Hizo que la música clásica fuese popular. En el fondo, es el primer artista pop. ¿Cachai? Desde el punto de vista técnico, lo es. Y eso a mí me reventó la cabeza, porque en el fondo... O pop o rockstar. Claro, o sea, para mí, el primer rockstar. Claro. Porque en el fondo tiene la actitud del rockstar. Sí. El hecho de decir, ándate a la cresta tú, yo hago lo que quiero, si soy pobre, me hago rico de esta otra manera, pero aparte soy compositor, ¿cachai? Y aparte tengo una familia, y aparte tengo esta relación con la nobleza, pero en el fondo tengo ese espíritu como de confrontación, ¿cachai? Y de estar. Pero más importante lo que te digo es eso, es sacar algo que era exclusivo para un estrato social y llevarlo abajo. Ahora, después le va mal, porque la plata tampoco eso había problema, queda pobre de nuevo y de ahí se casa. Después de ese tiempo se casa, ¿cachai? Y ahí parte como su época en donde se va a Viena, si no me equivoco, que es donde él muere. Sí. Y tiene un contrato, o sea, encuentra un trabajo en donde le dan mucha plata, empiezan a ver obras, empieza ya a dedicarse, empieza a ir mejor, pero tenía el problema del bolsillo roto, como le decimos acá en Chile. Da lo mismo cuánto entre, el tema es cuánto sale. Entonces, muchos préstamos, incluso se habla de que cuando muere, entre los nobles que le prestaban plata, no podían creer que debía tanta plata, porque el tipo nunca demostró pobreza. Si se tenía que cambiar de casa se cambiaba a una casa más chica. Y no solo él, porque él se casa con una niña que se llama Constance Weber, que viene también de una familia aristócrata, que era muy gastadora también. Mano planetaria. Era muy gastadora, ¿cachai? Y entre los dos que hacían, enlazador planetario. Enlazador planetario, chuta, ¿cachai? Entonces, era como que en el fondo da lo mismo que estamos pensando que Mozart. Yo traté de calcular, porque en un momento dije, cuando estaba bien, decía, este ganaba solines, creo que se llamaba la plata, por aquí lo tengo anotado. ¿Cuánto le pagan? Pero hice ¿cómo se llama? Dije, ya, si un solín en esa época vale tanto, y me hice la fórmula para llevarlo a plata actual, ¿cachai? Yeah. Y en el fondo el tipo ganaba en plata de hoy día casi $300,000 anuales. Que o sea, ganaba, mucho más de lo que un promedio en Estados Unidos, creo que están como los $50,000, $60,000 al año. Yeah, estamos hablando, era un tipo rico, ¿cachai? Sí. El tema es que cuando tú tienes una vida de gasto, ¿qué tan rico? Y el ejemplo claro es los rockstar. Bueno, él tocaba con instrumentos que también eran caros, transportarlo, necesitáis especialistas para transportarlo, así que... Sin duda, pero a lo que voy es que en el fondo, con lo que hablaba antes, de que este tipo generaba harta plata, ¿cachai? Ganaba bien, gastaba un montón, pero en el fondo no era el tema económico, lo veo por el tema de la abundancia de su guía, ¿cachai? Claro. En donde la abundancia no es... La gente, como siempre, tiene un mal concepto. La abundancia la relaciona con la plata. ¿Sí? Pero para mí la abundancia tiene un tipo de relación con la plata. La abundancia tiene que ver con que no tengas carencia. Exacto. ¿Cachai? Entonces, el tipo hacía su pega y vivía su vida estando arriba o estando abajo. Y eso es muy de Tormenta. Confiaba en el que iba a salir adelante con cualquier tema, ¿cachai? Entonces, eso es como para mí... súper importante. Y después ya entra a corta edad, lo conversábamos antes, que ¿por qué se enferma tanto la gente cuando en esta época del 1700, también en el 1800 tenemos 35 años tenía cuando falleció. En el próximo capítulo hablamos de Blavatsky, que también, ¿cachai? Tiene una enfermedad como estomacal, ¿cachai? Cuéntanos, ¿cuál fue tu reflexión que me contaste? Sí, bueno... estudiando un poco su biografía y las enfermedades que tuvo, como tenía que moverse tanto, significaba que tenía que alimentarse fuera de su casa. Claro. Y bueno, hoy en día tenemos la capacidad de fiscalizar muy bien el trato del alimento. Claro. En esa época, digamos que si te invitaban a almorzar, tenías que confiar en el chef, tenías que confiar en lo que te estaban dando. Y no desde una mala intención, ¿no? Pero a veces tal vez era muy difícil conseguir comida, tal vez algo que estuviera fresco.
Así que lo más probable es que el alimento, digamos, no era con un nivel de sanidad como el de ahora, y tal vez por eso morían antes. Es algo que buscando en esa biografía, como que Claro, dije, a ver, mira, lo que le pasó a su mamá, le sí, pasó pues. a él, y, y murieron jóvenes con problemas de infección estomacal, vesículas inflamadas, que seguramente O sea, comieron una mala comida y, había una teoría que era que estaba envenenado y quizás no estaba envenenado, quizás fue una comida que estaba en mala condición que lo envenenó, ¿cachai? y Quizás, quizás eso pasaba en esa época. claro, Mm, incluso trataron de buscar dónde estaba enterrado para ver de qué murió y todo el tema, ujú, como para estudiarlo, pero es bueno el análisis porque en el fondo muestra un poco de la realidad, sí, ¿cachai? Estamos hablando de personajes del 1700, ¿cachai? exacto. Entonces, es como, hay que como meterse en el mundo y cómo se va formando, ¿cachai? ¿Por qué está el tema de la Mm. trazabilidad de los alimentos hoy en día, ¿cachai? ¿Por qué la gente vive más, etcétera, etcétera? Y hay algo interesante de la sincronía de su muerte. ¿Ya? Él muere en un enlazador un enlazador solar, Enlazador solar, sí. ¿cierto? Muere en el día enlazador de mundo solar, pero transitando el mago solar. Perfecto. Y el mago solar es de la onda encantada del enlazador de mundo, así que Ya, tiene, él tiene como doble. muere en un día enlazador y muere transitando como mago, pero con propósito de enlazador. Así que la muerte está bien presente en su año de su muerte. Y bueno, en 35 años supo catalizar y manifestar Todo. toda su arte que hasta el día de hoy, como decía, se escucha hasta en los niños, ¿no? Tú tenías ahí una anécdota con Mozart con los niños, no sé si te acordáis. ¿Cuál? Tengo, Cuando, tengo cuando, dos habl- anécdotas, no sé. cuando hablamos de que Mozart para niños se escucha, Ah, digamos, claro. imagínate, o sea, siglo XVIII y ahora se lo mostramos a los niños para calmar su mente o para estimular su mente con música clásica. Pero por supuesto, pues la música clásica estimula. El Mm, tema de la lectura que también habla, a mí me da risa porque mi grupo favorito de todos los tiempos, o sea, el personaje que yo más me gusta del mundo como hollywoodense, ¿cachai? Así como ujú. decir, es Jack Black. No sé si conocía a Jack Sí, Black. claro. Que tiene, bueno, varias películas conocidas, es actor pero además tiene un grupo de música que se llama Tenacious D, que para mí es el mejor grupo del mundo. Incluso ellos se autodenominan el mejor grupo del Ah, mundo. ya, Es como mira. divertido, es como música divertida, ¿cachai? Eso es Mm, lo que me gusta de eso. ujú. Y yo lo encuentro genial porque haber logrado ser genio en ¿cómo se llama? En el Hollywood y también en la música es difícil. No todos pasa, hay pocos artistas que hacen esto, pero para mí, y él es tierra eléctrica, ¿cómo se llama? El Jack Black. Pero lo que me impresiona es que, ¿por qué se hicieron famosos? ¿Cachai? ¿De dónde viene la fama mundial o la canción más conocida de Tenacious D? Que viene de la película de Tenacious D. Hizo una película que se Ujú. llama The Peak of Destiny, como el pique es como la opción para tocar guitarra, no me acuerdo cómo se llama, ¿Ya? La uñeta. la uñeta del destino, en donde parte y conoce a su como contraparte que es Kyle Gass, que es este otro personaje que es el que toca la guitarra, y se hacen amigos y tocan una canción de Mozart, po, con el tangananganan, Ah, y ya. canta como la canción de Mozart, Ya. ¿cachai? La común es la más conocida y que todo el mundo cuando yo digo, oye, me gusta Tenacious D, me dicen, ah, el que canta en esa canción, que piensan que es de Tenacious D. O sea, Ah, mira. imagínate cómo transformó que la canta con la boca, ¿cachai? O sea, no la canta guitarra y boca, ¿cachai? Que es Mira, divertido. Te la muestro cuando terminemos porque es divertido. mira. Y por eso como que me recuerda a Tenacious D. Para mí, yo lo voy a decir mucho durante todos los podcasts porque para mí Tenacious D es lo más grande. Es más, cuando llegue la onda encantada de la estrella, creo que no, era ¿Del la del águila? águila, Mm, cuando toca, ¿cómo se llama? Jack Jack Black. Black, ahí me van a tener que aguantar. Bien. No, Por un música. personaje bien interesante, así que hay que Pero bueno, ahora, investigarlo. para cerrar porque ya Con estamos Mozart. con Mozart, estamos como en el tiempo, Ujú, dos sincronías. ¿Ya? En esa época, los músicos clásicos inscribían sus canciones en unos catálogos. El ya. catálogo K era el de Mozart. Y tiene dos canciones que si tú te metías a Spotify o YouTube o Apple Music son las dos más con más plays, ¿cachai? Ujú, Una que es el piano sonata 16 en C mayor
y la otra es la Serenata 13 en G mayor, que es esta que te estoy diciendo. La Serenata 13, que la pueden escuchar, es fácil. Ponéis Mozart en Spotify, son las dos primeras canciones que hay para saber de cuál estamos hablando. No las pongo por temas de derecho de autor porque si no nos bajan el podcast. Pero la más famosa fue inscrita un 26 de junio de 1788 con el número 545. Es la canción número 545 de 626 que hizo, o sea, de las últimas, por así decirlo. Y que esa fecha de inscripción es 1569, luna cósmica roja. Ah, mira, O sea, su antípodo perfecto. Mira. ¿Cachai? O sea, podemos decir que la canción más famosa de Mozart calza con el kin Con su antípoda. con su antípoda. Y la segunda, que es la que cantaba esta relación con Jack Black, que es la Serenata 13 en sol mayor, es 1509, luna entonada roja. ¿Cachai? Entonces, ahí nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Es una analogía. Decir que el orden sincrónico, a través de hacer consciente lo que está inconsciente, a través de las fechas de nacimiento y haciendo la cronomancia, que es de lo que se trata este podcast sin duda, encontramos que las obras más reconocidas de este artista están relacionadas con la luna. Y no solo eso, sino que si tú pescas la inscripción del catálogo, en el primer caso el catálogo 545 y en el segundo caso el 525, y haces una fórmula que se llama el kin equivalente, que es reducir un número mayor a 260 a un número dentro de 260 para poder calcular la equivalencia del kin de ese número, encontramos que el 545 es serpiente cristal y el 525 es serpiente entonada. Y serpiente es la suma de su nacimiento y de su muerte. Claro. Ah, mira. ¿Cachai? Entonces ahí tenemos dos casos de arte, porque en el fondo estamos hablando de artistas. Claro. Mozart es un músico y los músicos se evalúan por su música y generalmente son recordados por su canción más famosa. El caso de Michael Jackson, Thriller. Claro. No hay canción más famosa que eso, que lo vamos a calcular en su momento cuando fue publicada y ver qué quién tenía, ¿cachai? Claro. No lo sé ahora, pero lo voy a saber. Sí. Y también podemos hacer esta analogía y en el fondo encontramos, o a mí como que estas dos como análisis o cronomancia me dijeron, wow, este sí que fue un artista completo, ¿cachai? En el sentido de que no solo fue un genio, como lo hablamos del principio, y partió viajando por el mundo, un trotamundo, que también, acuérdate que su Cicrono es mago. Es mago. ¿Cachai? Genera la receptividad, tiene como culto el viento magnético, el comunicar, ¿cachai? Tiene el sol, la iluminación, tiene la noche, la abundancia, tiene la luna, el fluir, el salir de este tema, que en el fondo en sus dos obras más como reconocía a nivel de Spotify, porque alguien me puede decir, no, la más conocida esta, porque tiene esta característica, claro. Pero esas son las dos que estaban ahí. Tienen esta sincronía global, digo, wow, acá hay como un cierre. Como un cierre en todo el tema. Muy cósmico. Muy cósmico. Bueno, es que debe ser lo cósmico. Uno también atrae lo que es, ¿cachai? Sí, entonces, el tono cósmico es así. El tono cósmico es así. Así que, no sé si quiere agregar algo más, Seba. Me parece que estamos listos. ¿Cómo lo pasaste en el programa? Estuvo bueno, ¿no? Súper bien, muy bien. Creo que lo único que quiero decir es de que recordar que para entender más de la cronomancia están tus videos como explicativos de... Aquí. Ahí. Los cuales son, la verdad, que súper buenos para entender más de los códigos. Yo entiendo que hay mucha gente que se interesa en seguir aprendiendo sobre la ley del tiempo. Y creo que tiene un orden súper bueno, así que siempre es bueno recordarlo. También... Claro. La entrevista que hiciste con Espejo Cristal, que es Rodrigo, que es de esta misma Onda Encantada, sí. También empieza de la mano. Antes de Mozart. Uno antes de Mozart. También recordar que están ahí porque nos ayudan a profundizar. Aquí estamos jugando, aplicando, pero siempre es bueno ir cada vez más hacia el origen del conocimiento. Sí. Hay que decirlo, en la Onda Encantada de la Mano. Bueno, y que en la Onda Encantada de la Mano, en el, ¿cómo se llama? En el Caminante Resonante, en el KIN 33, va a estar publicado el capítulo con Rodrigo del Factor Maya. Así que, hay que esperar eso. También aprovechamos de dar un aviso. Un aviso más que, no sé, pues en 7 días después de la publicada de este podcast va a aparecer otro con Rodrigo que también está, bueno, también lo esperaré con ansias. Entonces, bueno, agradecidos de todos de habernos aguantado estas 2 horas más o menos de conversación. Sentimos que está tomando forma. Agradecer a toda la gente que nos ha seguido, que nos ha mandado mensajes, a todos los que nos están apoyando con este desafío del canal. Siento que es un camino nuevo, que es un camino que hemos estado trazando durante un tiempo.
y Ujú. que está dando ciertos resultados dentro de lo esperado que nosotros tenemos y estamos tratando de inventar cosas nuevas para poder comunicar el viento cósmico a todos y con el Rodri también que hacemos Mago, ¿cómo se llama? Mago Cristal. Cristal, que Ujú. es la primera generación perdida, tenemos harta sincronía en nuestras propias vías con las cuales estamos trabajando. Así que Seba, te agradezco haber venido nuevamente aquí a la Cueva del Descubridor y nos vemos en el cuarto capítulo de Cronomancia, que va a ser de la Onda Encantada del Sol y que está también buenísimo porque los personajes de la Onda Encantada del Sol están bacanes. Tremendos. Así que eso, nos vemos en la Ketch. Hasta el próximo capítulo. Hasta luego todos, nos vemos.